Bien, vamos a ver brevemente las derivadas de las funciones hiperbólicas, pero antes de analizar las fórmulas de las derivadas, veamos rápidamente las funciones hiperbólicas. Las funciones hiperbólicas están definidas en términos de la exponencial. Di- digamos que si nosotros tenemos la exponencial de este lado, vamos a escribir, tenemos aquí un medio de e a la menos x, la vamos a graficar punteada, tendríamos a lo mejor la gráfica de un medio de e a la menos x sería de esta manera, y del otro lado tendríamos un medio de e a la x o e a la x sobre 2. Si la graficamos punteada, tendríamos la gráfica más o menos de esta forma. De tal manera que al unir las dos expresiones, o al unir las dos figuras, tendríamos una curva así de este tipo. Entonces, este es el coseno hiperbólico. Este sería, diríamos, el coseno hiperbólico de x. Coseno hiperbólico de x. De la misma forma, si tenemos un medio de e a la menos x, si tenemos un medio de e a la menos x, digo, un medio de e a la x y un medio de a la menos x, pero ahora están por signos opuestos de acuerdo a lo que se analiza en las funciones. Entonces aquí tendremos un medio. Esta sería la gráfica de un medio de e a la x. Y menos un medio de e a la menos x sería la reflexión de la otra gráfica que tenemos aquí de un medio de e a la menos x. Entonces, menos un medio de e a la menos x nos da más o menos una gráfica aproximada, aproximadamente así, menos un medio de e a la menos x. Recordemos que al multiplicar por menos una función es su reflexión. Si ahora unimos estas partes de las gráficas, tratamos de unirlas, nos da una función de este tipo o una gráfica de este tipo. Entonces decimos que este es el seno hiperbólico. Entonces esta función es el seno hiperbólico de x. De tal manera que en términos de esas funciones sabemos que el seno hiperbólico de x es igual a e a la x menos e a la menos x sobre 2, y el coseno hiperbólico de x es igual a e a la x más e a la menos x sobre 2. Y con esas expresiones o con esas igualdades podemos encontrar las siguientes funciones de hiperbólicas, como sería la tangente hiperbólica de x, que va a ser el seno hiperbólico de x sobre el coseno hiperbólico de x, realizando las sustituciones de las expresiones anteriores y simplificando, llegaríamos a e a la x menos e a la menos x sobre e a la x más e a la menos x. La cotangente hiperbólica de x va a ser entonces igual al coseno hiperbólico de x sobre el seno hiperbólico de x, y entonces aquí tendríamos e a la x más e a la menos x sobre e a la x menos e a la menos x. Y de esa forma podrían encontrar las siguientes
identidades se deja para el oyente que demuestre las identidades de la secante hiperbólica de x. ¿Sí? Se le deja al oyente que encuentre la secante hiperbólica de x y la cosecante hiperbólica de x, manejando las diferentes expresiones que hemos encontrado y lo que sabemos de las secantes, que la secante es la inversa del coseno y que la cosecante es la inversa del seno, etc. Entonces se deja para el oyente que encuentre estas dos expresiones. Entonces eso es una manera de entrar rápidamente para identificar cuáles son las funciones hiperbólicas. Lo que a nosotros nos interesa, bueno, rápidamente, ¿no?, son las derivadas de las funciones hiperbólicas. De forma generalizada, la derivada del seno hiperbólico de u va a ser el coseno hiperbólico de u por la derivada de u. La derivada del coseno hiperbólico de u va a ser igual al seno hiperbólico de u por la derivada de u. La derivada de la tangente hiperbólica de u va a ser igual a la secante hiperbólica al cuadrado de u por la derivada de u. La derivada de la cotangente hiperbólica de u va a ser igual a menos la cosecante hiperbólica al cuadrado de u por la derivada de u. La derivada de la secante hiperbólica de u va a ser igual a menos la secante hiperbólica de u por la tangente hiperbólica de u por la derivada de u. Y la derivada de la cosecante hiperbólica de u va a ser igual a menos la cosecante hiperbólica de u por la cotangente hiperbólica de u por la derivada de u. Esas son nuestras fórmulas de derivación de las funciones hiperbólicas, de tal manera que determinando cuál es u y aplicando lo que ya sabemos de derivadas, podremos encontrar fácilmente las derivadas. Veamos rápidamente. Si tenemos que f de x es el coseno hiperbólico de x cuadrada más 1, y hacemos nuestro análisis, ¿cuál es nuestra u? Nuestra u es x cuadrada más 1, y la derivada de esta u es 2x. Entonces nuestra derivada, la derivada de la función en x, f' en x, o derivada en x, va a ser igual entonces a seno hiperbólico de u, seno hiperbólico de u, seno hiperbólico de x cuadrada más 1, que está multiplicando a la derivada de u, que va a ser entonces 2x. De tal forma que al escribir adecuadamente tendríamos 2x seno hiperbólico de x cuadrada más 1. Y esta es la derivada entonces del coseno hiperbólico de x cuadrada más 1. Tenemos otra función rápidamente. Si nuestra función en x es el seno hiperbólico de x cúbica más 4, analizando nuestra u es x cúbica más 4 y la derivada de esta u es 3x cuadrada. De tal forma que entonces nuestra derivada hiperbólica, nuestra derivada es la derivada del seno es el coseno hiperbólico. Entonces coseno hiperbólico de u, que es x cúbica más 4 y que está multiplicando a la derivada de esa u, que es 3x
cuadrada. Escribiendo adecuadamente, 3x cuadrada coseno hiperbólico de x cúbica más 4. Esa es nuestra derivada del seno hiperbólico de. Si tenemos otra expresión, vamos a suponer que tenemos nuestra función en x, también es hiperbólica. La tangente hiperbólica de la raíz de x. Entonces nuestra u es la raíz de x, y ya sabemos por experiencia, al resolver muchas derivadas, que la derivada de esa u, de esa raíz, es 1 sobre 2 veces la raíz de x. Por lo tanto, nuestra derivada en x de esa función hiperbólica debe de ser la secante hiperbólica al cuadrado de u, o sea, la secante hiperbólica al cuadrado de u, de esa u que es la raíz de x y que se está multiplicando por la derivada de esa u, que es 1 sobre 2 veces la raíz de x. De tal forma que tenemos entonces que nuestra derivada es secante hiperbólica al cuadrado de la raíz de x, y que está sobre 2 veces la raíz de x. Y esa es nuestra derivada. Y de esa manera podemos proceder a aplicar las diferentes fórmulas, siempre determinando cuál es nuestra u y cuál es la derivada, y llevar a nuestra fórmula, la fórmula que nos competa en el momento que estemos realizando algún ejercicio. Entonces, de esa manera estamos derivando las funciones hiperbólicas que ya recordamos anteriormente. Como vemos aquí, nuestras funciones hiperbólicas que están en función de la exponencial. Entonces, con esas funciones, con esas expresiones, calculamos nuestras derivadas.